Tu hijo puede estar teniendo dificultades en el colegio, le está costando mantenerse quieto, quedarse sentado, seguir las instrucciones de la maestra. De pronto, cuando lo están llamando, no siempre atiende, no termina las actividades, puede que diga cosas como si son fuera de lugar o que esté teniendo problemas con los amiguitos en el recreo, no sabe cómo jugar y te dice, mamá, los niños no juegan conmigo. La maestra te llamó y te dijo, mire mamá, aquí tenemos que hacer algo, el niño está demasiado distraído, está demasiado inquieto y te menciona cosas como déficit de atención, pero al mismo tiempo entonces se aísla en el recreo y entonces te dicen también puede ser autismo y tú dices, ¿qué? O sea, ¿cómo que déficit de atención o autismo? Ya, o sea, no es suficiente con que sea uno, también van a ser los dos. Y si fuesen los dos, mira, yo sé que puede ser súper agotadora esta incertidumbre, no saber qué es, ver a tu hijo esforzarse por cumplir con las tareas, por hacer amiguitos, por salir adelante y no saber qué es lo que le está pasando y por supuesto no saber cómo ayudarlo. Yo te voy a decir esto sin anestesia, clarito, desde el principio. El déficit de atención y el autismo sí, son diagnósticos, son condiciones distintas, pero también pueden estar juntas. Y tal vez esto no es lo que tú querías escuchar y la verdad es que no estoy aquí para pintarte arcoíris y unicornios y hacerte ver que todo es lindo. No. Si lo que le está pasando a tu hijo es que hay signos de ambas condiciones, si de verdad esto fuese cierto, lo que necesitas hacer es actuar ya, porque tu hijo necesita apoyos ya mismo. Entonces, este video es para explicarte cómo identificarlos y qué hacer. Si te parece que es demasiado, que tal vez estoy exagerando mucho, que no es exactamente lo que le está pasando a tu hijo, pues bueno, perfecto. Tal vez este no es el video para ti. Pero si esto resuena contigo, si necesitas aclararte, si necesitas salir de la duda y quieres diferenciar si es una cosa u otra o temes que puedan ser ambas, vamos a explicarte todo lo que tienes que saber en este video. Acompáñame hasta el final porque además te voy a dar algunas herramientas que puedes poner en práctica sin ni siquiera tener un diagnóstico. Mi nombre es Kaylee Castellanos. Esto es Psicoformando. ¿Sabías tú que el déficit de atención es el trastorno que acompaña con mayor frecuencia al autismo? Depende de los estudios, hay algunos que hablan de un 40% de las personas con autismo tienen déficit de atención y hay otros que incluso hablan de un 70%. Es decir, que es algo muy común que las personas con autismo cursen con signos o con suficientes criterios para un diagnóstico de déficit de atención. Y al mismo tiempo, en otros estudios, haciendo una revisión, encontraba que hay personas que han sido diagnosticadas con déficit de atención y cerca del 25% de esta población se le han asociado características del autismo. ¿Qué quiero decirte con esto? Más allá de las cifras, más allá de si realmente tu hijo está dentro o no de esas estadísticas, lo que significa es que no es raro que un niño tenga características de ambas condiciones. Y en este sentido, entender cómo se relacionan puede marcar la diferencia en los apoyos y en los recursos que le brindes para que él pueda salir adelante y enfrentar todas las dificultades que se le pueden estar presentando. Lo primero que quiero contarte es que el déficit de atención y el autismo son trastornos del neurodesarrollo, que es un trastorno, cualquier cosa que no vaya de acuerdo con lo que está típicamente establecido como un neurodesarrollo regular, ¿ok? O lo que llamamos neurotípico. Pero es que dentro de los trastornos del neurodesarrollo hay otro montón de cosas. Están los trastornos del lenguaje, los trastornos intelectuales, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, los trastornos de base sensorial, de procesamiento sensorial.
¿A qué voy con todo esto? A que muchas veces estos diagnósticos están asociados a un neurodesarrollo, es decir, una configuración del cerebro que viene diferente, con inmadurez en algunas áreas y por tanto en muchas oportunidades comparten signos. Bien, ¿de qué depende que hagamos, establezcamos un diagnóstico u otro? De la cantidad de signos que tengan relacionados con uno de ellos y la intensidad de la frecuencia con la que aparece. ¿Por qué te explico todo esto? Porque cuando vamos a hacer un diagnóstico de autismo o de déficit de atención o de cualquier alteración del neurodesarrollo, necesitas hacer una exploración muy amplia. No es simplemente identificar 4 o 5 signos o síntomas o conductas dentro del comportamiento del niño y con eso ya establecer un diagnóstico. Cuando la maestra te habla de autismo o te habla de déficit de atención o cualquiera de estos especialistas que no son o un neuropediatra o un psicólogo del desarrollo, lo que te están hablando es que estas conductas se parecen a, pero no te están estableciendo un diagnóstico. Así que por esa parte, si lo que hay son estos red flags o estas banderas rojas, estas señales de alarma, lo mejor que te puedo recomendar de entrada es que vayamos a un especialista a hacer la evaluación. Te decía que la inmadurez en los trastornos del desarrollo aparece, ¿ok? Y dependiendo de las conductas vamos a identificar uno u otro. Y esto tiene que ver con cuáles son las áreas del cerebro que vienen con inmadurez. No quiero abrumarte con una clase de neuropsicología, pero sí quiero que entiendas que, por ejemplo, en el déficit de atención, las áreas que están inmaduras o que están afectadas están relacionadas con el control de la conducta y con la atención, el control de la atención, mientras que en el autismo pueden estar más vinculadas las áreas del lenguaje y la comunicación social. Pero al mismo tiempo, ambos comparten alteraciones en el procesamiento sensorial, solo que de formas distintas, y eso a nivel de cómo el niño lo expresa, se va a ver diferente. Pero comparten una base sensorial. Por eso es que es tan frecuente que suceda que ambas condiciones estén juntas, porque hay muchas redes neuronales que están afectadas e inmaduras en conjunto. Bien, entonces, ¿cuáles son estas similitudes que pueden generar confusión, pero que la verdad es importante que entendamos cuál es la diferencia? Por ejemplo, ambas condiciones afectan la atención, las funciones ejecutivas y el comportamiento social. Entonces, vamos a explicarte esto. Cuando hablamos de las fallas de atención en el déficit de atención, tiene que ver con la dificultad del niño para centrarse en un solo estímulo. ¿Por qué? Porque le presta demasiada atención a todo lo que está pasando a su alrededor e incluso a lo que está pasando dentro de su cabeza. Por tanto, es como si no logra bajarle el volumen a algunas cosas para escuchar solamente algo, sino que todo suena igual, todo llama igualmente su atención y va de un estímulo a otro, de esto a lo que me está pasando aquí, ahora me quiero mover, ahora mi compañerito dijo tal cosa, ahora la maestra dijo tal otra, pasó alguien por el pasillo y entonces va saltando de una a otra. Sin embargo, en el déficit de atención existe una característica que es el hiperfoco y que también es una falla atencional porque el niño se enfoca tanto en una sola cosa que se olvida de lo que está pasando a su alrededor. Y esto entonces hace que se pierda de un montón de cosas que están sucediendo y a las que de pronto también necesitaba prestarle atención. En este punto, eso se parece al autismo. ¿Cuál es la diferencia? En el autismo, la falla atencional está directamente relacionada con los intereses restringidos de la persona. Entonces, yo le presto solo atención a esto, hago hiperfoco, pero porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me interesa, no me importa lo demás. No me interesa darme cuenta de si de otras conversaciones, de otros estímulos, de otras cosas que me quieran enseñar o si me están llamando. Mi interés es este y de aquí nadie me saca. Entonces, fíjate que en ambas condiciones se da esto del hiperfoco, pero una tiene que ver con la
imposibilidad o la dificultad de prestar atención globalmente o de concentrar o alternar la atención, y el otro tiene que ver más con un interés restringido sobre un tema específico. Ahora, en relación a la función ejecutiva y a la planificación de la conducta, en ambas condiciones, una de las cosas que se ve afectada es precisamente las dificultades para prever cuáles son las consecuencias de mi conducta. Y esto afecta también el comportamiento social porque muchas veces no soy capaz de darme cuenta cómo las cosas que digo o las cosas que hago pueden afectar al otro. En el autismo, con mucha frecuencia, tiene que ver con esta incapacidad de leer el lenguaje no verbal de la otra persona y darme cuenta de esas señales que me dicen, que me dan información, que también me comunican, mientras que en el déficit de atención lo que sucede es que no logro controlar mi conducta, o sea, digo lo que pienso, sí, cómo lo pienso, sin filtro, sin nada, y no me paro a pensar, no me detengo a pensar si la otra persona se molestó o no se molestó, aunque pueda darme cuenta. Si el niño tú lo entrenas para fijarse, se va a dar cuenta. Pero lo que hace es que no lo piensa y ¡pum!, lo suelta. La verdad es que en ambas condiciones puede pasar esto, puede pasar que hablen sin filtro. Por eso es que te digo, es muy frecuente que hayan signos en uno y otro que se parecen demasiado. Pero, por ejemplo, en el déficit de atención, una de las grandes características es la impulsividad. Te recuerdo rapidito, en el déficit de atención tenemos tres formas: el inatento, el impulsivo hiperactivo y el mixto. El inatento es porque le cuesta prestar atención a una sola cosa y se distrae con mucha facilidad, mientras que el hiperactivo impulsivo le cuesta mantener la atención porque no regula la conducta y entonces es como se está moviendo todo el tiempo y todo lo quiere hacer rápido y quiere ir porque no logra centrarse, y por supuesto esto hace que sus tiempos de mirar algo sean muy cortitos y no se concentran. Y está el tipo mixto, que le pasan ambas cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la hiperactividad del déficit de atención, esta necesidad de movimiento, a veces puede confundirse con los patrones repetitivos de conducta en el autismo, como las estereotipias. Y son cosas bien distintas. Una estereotipia es un movimiento repetitivo que no tiene ningún propósito. De hecho, te voy a dejar por aquí el link del video sobre estereotipias para que lo veas bien chévere y ahí aclares todas las dudas. Pero rápidamente lo que quiero decirte es que este movimiento es constante, es el mismo movimiento siempre. Puede ser el aleteo, puede ser el balanceo, puede ser deambular. Mientras que en el déficit de atención el comportamiento no es siempre el mismo, sino que puede verse más desordenado, más desorganizado, más necesito estarme moviendo y me subo, me trepo, me siento, me paro, Bien, entonces, a pesar de que podrían parecer a los ojos del colegio, de la maestra, bastante similares, no necesariamente lo son. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a clasificar esto que acabo de decirte en signos clínicos. ¿Cómo identificamos déficit de atención? Porque hay fallas, hay inatención y hay hiperactividad o impulsividad. Mientras que en el autismo las fallas tienen que ver con la comunicación y la interacción social y con los patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos. Entonces, la verdad es que para identificar o diagnosticar ambos, si te pones a ver, son cosas distintas. Bien, pero un niño puede mostrar inatención, por ejemplo, porque no comprende los estímulos sociales, no entiende cuál es la dinámica social, y eso pasa en el autismo, o puede igual mostrar inatención porque su cerebro no logra concentrarse en una sola cosa, en los códigos y en las conversaciones que están teniendo o que están ocurriendo en ese momento. Y eso tiene que ver más con el déficit de atención. Por eso te digo es que en mi consulta, cuando llegan los niños, bien sea la consulta presencial e incluso la consulta en línea, debemos hacer evaluaciones muy exhaustivas. De hecho, yo trabajo con otros profesionales, hago interconsulta con neuropediatría, con terapia ocupacional, a veces con terapia de lenguaje si es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar cuál es el origen
sensorial, motor, de comunicación, de procesamiento del lenguaje en cada uno de los perfiles de los niños e identificar si corresponde a déficit de atención, autismo o ambas cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú vas a un especialista y te hizo una entrevista de 20 minutos y observó al niño mientras hablaba contigo, que brincaba, o que el niño de pronto se sintió incómodo en ese lugar porque no conocía a la persona, porque, no sé, era primera vez y no quiso decir nada. Y luego de 45 minutos te da un informe con un diagnóstico y te lo firma y dice ella, por favor, ve a otro profesional. Es imposible evaluar una conducta tan compleja en 45 minutos. Te pueden dar signos de alarma, te puede decir, mire, hay sospechas de, impresiona, pareciera, pero eso no es un diagnóstico definitivo. Acude a un profesional, a un especialista en el área de neurodesarrollo para que puedas tener una respuesta si tienes dudas sobre las características y los comportamientos de tu hijo. Y también, si necesitas guías, si necesitas asesoría, recuerda que puedes contactarme a través de mis redes para que te apoye, coordinamos una cita y con todo el gusto del mundo conversamos sobre tu caso específico o el caso específico de tu hijo. Vamos a identificar entonces cómo el déficit de atención y el autismo ocurren en conjunto, cómo esto afecta a un niño. Te voy a ir contando algunas cosas que creo que son importantes. Mira, un niño con déficit de atención y con autismo puede tener dificultades, por supuesto, para concentrarse en clase, para entender instrucciones o para interactuar con sus compañeros. Entonces, eso probablemente vaya a ser el reporte de la maestra, que sé que en el recreo le está costando jugar con los amiguitos o seguir las instrucciones de la clase o terminar las actividades o se frustra demasiado. Eso puede sentirse frustrado porque las expectativas sociales son demasiado altas, porque no entiende lo que tiene que hacer o porque las cosas no salen como él quisiera que salieran. Y entonces se frustra y se irrita con facilidad y aparecen los llantos, los berrinches, las pataletas. Puede tener dificultades para concentrarse en clase, bien sea por quedarse sentado durante mucho tiempo o seguir el hilo de la clase, de la explicación de lo que está pasando. Puede pasar, y esto lo pueden ver, por ejemplo, que interrumpa constantemente en clase, que se pare constantemente de su puesto, pero realmente lo que esté pasando sea que esté abrumado con tantos estímulos y entonces necesita regularse. Quizás notes que prefiere jugar solo o con objetos específicos en lugar de interactuar con los niños o que insiste en seguir rutinas muy rígidas o, por ejemplo, que se molesta demasiado si hay algún cambio y no le anticipan. Y te juro que esto casi siempre lo asociamos con autismo, pero con mucha frecuencia un niño con déficit de atención no se dio cuenta de cuándo iba a suceder el cambio y se frustra porque él quería una cosa y ya no lo tiene o se la cambiaron y no se dio cuenta de cuándo pasó. Entonces es muy frecuente que esto pase en conjunto, ¿ok? También que le cueste en la interacción social con otros niños, las bromas, los comentarios, las señales no verbales o lo que tiene que hacer para integrarse al grupo y por tanto puede parecer distante o incluso disruptivo, ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Si estas cosas que te estoy diciendo resuenan contigo, se parecen al caso de tu hijo o de tu hija, lo primero que tienes que hacer es ir a evaluarlo. Como te dije antes, con un profesional del neurodesarrollo. No todos los neurólogos saben de autismo, saben de déficit de atención, busca uno que se especialice en esta área. No todos los psicólogos saben de autismo, saben de déficit de atención. Busca, por favor, un psicólogo que esté especializado en neurodesarrollo. Mientras más temprano identifiquemos la causa de su comportamiento, si es una o ambas condiciones, más pronto podemos hacer la intervención y apoyarlo en lo que necesita. Por supuesto que el apoyo familiar va a ser importantísimo. Habla con las personas que estén a tu alrededor, con papá, con las abuelas, con las tías y entre todas las personas que estén a tu alcance, que puedan brindarte ese apoyo y brindarle al niño el apoyo que necesita para enfrentarse con las dificultades y los retos que está teniendo. Y esto va a sumarse al trabajo en la escuela y con los terapeutas. En la medida que todos articulen, que todos se pongan de acuerdo
en cuáles son las estrategias y cómo lo vamos a hacer, va a ser más sencillo para tu hijo. Y por eso, como te dije al principio, te voy a regalar 4 estrategias que son clave, que son fundamentales para que tú puedas poner en práctica ya, hoy mismo, desde que estás, en lo que se termine este video, las puedes poner en práctica, incluso si no tienes un diagnóstico, pero si tú ves que estas dificultades están ahí presentes y te tienen preocupada. Lo primero, créate una rutina bien estructurada. Hazle saber a tu hijo con anticipación qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar y qué se espera que él haga. En la medida de lo posible, cuando tú puedes darle esa información, para él o para ella, va a bajar la ansiedad y va a mejorar su atención. Para esto, es la segunda estrategia, utiliza apoyos visuales. Los niños, tanto dentro del espectro como con déficit de atención, procesan mucho mejor la información visual porque es más estable, es más fácil de entender. Los seres humanos hablamos con diferentes tonos, a veces más rápido, a veces más lento, a veces tenemos más paciencia. La clave visual le va a dar la misma información siempre. Entonces, es una forma de explicarle la rutina del día, los pasos de la tarea o lo que se espera que él haga. La tercera recomendación, permítele moverse. Si tu hijo necesita moverse para regularse, hazlo antes de sentarlo a estudiar, antes de sentarlo a escribir, antes de someterlo a una jornada muy larga o a una situación difícil. Permite que se regule a través del movimiento. Pero dale juguetes sensoriales que puedan ayudarlo. De hecho, te voy a dejar que esto además impacta muchísimo en el manejo de las emociones. Te voy a dejar el link del video de manejo de emociones en el aula, pero que te va a servir definitivamente con estrategias sensoriales para regularlo. Y esto, la verdad es que el objetivo es que puedas ponerlo en práctica con cosas que seguramente ya tienes en casa y que si las sabes utilizar te van a dar muy buen resultado. Y por último, mantén la calma. Yo sé que te da angustia, yo sé que a veces no entiendes lo que le pasa. Y esta es como, yo sé que te dije que te iba a dar 4, pero creo que esta es importante. Mantener tú la calma, mantener la, la atención en lo que realmente es importante y sobre todo formarte e informarte. Este trabajo tuyo como mamá va a ser la clave para que tú tengas las herramientas para ayudar, apoyar y acompañar a tu hijo en todo este proceso. Si necesitas apoyo, porque puede ser demasiado abrumador para ti entender que tu hijo tiene una condición o que tiene una dificultad, tal vez no es ni siquiera es autismo ni déficit de atención, tal vez es otra cosa lo que le está pasando, pero darnos cuenta como madres que esto le está pasando a tu hijo, por favor busca incluso ayuda para ti misma, porque cuando puedes ser una mamá, una mujer atendida, calmada, regulada, vas a ser una mejor mamá. Y si lo que necesitas son estrategias específicas para tu hijo, acude con un especialista que te las pueda brindar. Si no tienes, contáctame. Te voy a dejar el link de mi consulta. Puedes escribirme, no importa el lugar del mundo en el que estés. Tienes acceso directo a escribirme, puedes escribirme un correo, puedes escribirme al directo y con todo el gusto del mundo nos ponemos de acuerdo, cuadramos una cita y yo te apoyo en cuál es el proceso, te asesoro, qué es lo primero que debes de hacer, cuáles son los pasos para que tu hijo tenga los recursos que necesita. Ya casi llegamos al final del video. Así que por favor, recuerda seguirme, suscríbete al canal, voy a estar publicando mucho contenido sobre sobre el déficit de atención, sobre el autismo, cómo abordarlo, qué herramientas utilizar, sobre otras alteraciones, así que no te pierdas de ninguna, también en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las que me busques, Psicoformando, ahí me vas a encontrar. Entonces, quiero que te lleves de este video lo siguiente. Primero, busca identificar si sientes que una, dos, tres cositas de las que hablamos hoy se resuenan contigo, se parecen, por favor busca ayuda. No lo postergues. Yo sé que da miedo. Yo sé que pensar en que tu hijo puede tener no solo una, sino ambas condiciones puede ser hasta aterrador. Pero mientras más temprano intervengas, mejores resultados vas a tener. Si no tienes acceso
a un profesional de confianza, escríbeme. Busca personas de apoyo y trabaja por entender la condición de tu hijo y prepararte para que seas una mejor mamá. Creo que con eso, si te llevas eso de este video, el objetivo está cubierto. Gracias por acompañarme hasta el final. Si sabes de alguien que esta información le sea útil, por favor compártesela, que estoy seguro que te lo va a agradecer. Recuerda que en los próximos videos vamos a seguir hablando de este tema, así que ahí te veo. Chao, chao.